nos hables, que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias, gracias porque tú eres el que nos habla. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos enseña. Gracias, Señor, porque tú eres el que corrige y habla nuestras vidas y habla nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo de Dios, que tú seas enseñándonos, que tú seas corrigiéndonos, que tú seas guiándonos, Señor, hablándonos a través de ella, Señor. Que esta palabra sea útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. Yo te doy toda la gloria, te doy la honra y la alabanza, precioso Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted puede tomar. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Jehová llama ¿a quién? A Samuel, precioso Dios. Vamos a tener un tema que se llama atentos a su voz. Amén. ¿A quién cree usted que debemos de estar atentos? ¿A quién cree usted que debemos de estar atentos? ¿A la voz de quién? De Dios, ¿cierto? Debemos de estar atentos a la voz de Dios. Debemos de estar pendiente a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice. Amén. Esta hermosa historia, hermano, muy hermosa. Sabemos la historia de Samuel, un hijo de promesa, ¿cierto? Un hijo que fue una promesa. Cuando su mamá Ana, ¿cierto?, no podía tener hijos, ¿qué fue lo primero que ella hizo? Clamar, ir al templo, postrada ante la presencia de Dios, llorando, suplicándole: Señor, yo no puedo tener hijos. Señor, mira esto, y humillada, pidiéndole al Señor: por favor, dame un hijo. Y yo te prometo que si tú me lo das, ¿qué voy a hacer? Te lo dedico, va a ser tuyo, completamente tuyo, ¿sí o no? Y dice que cuando ella se fue a su casa con su esposo Elcana, ¿qué pasó? Quedó embarazada. Quedó embarazada porque Dios escuchó ¿qué? Su oración. Dios estuvo atento a la oración que hizo aquella mujer aquel día delante de la presencia de Jehová. Y dice la palabra que después de que ella lo destetó y todo, cumplió su promesa. Cumplió lo que ella le había prometido a Dios, ¿sí o no? Ella le dijo: Señor, tú me das un hijo, y si ese hijo tú me lo das, ese hijo es tuyo, ¿sí o no? Lo crió mínimo ¿a qué edad desteta a los niños? 1 año y medio, digamos 2 años ellos allá. Y de pronto ya lo cuidó un poquitico más, Señor, para no llevarlo tan chiquitico, para que no vaya a llorar ni se vaya a poner muy triste el niño. Entonces ella lo llevó, digamos un niño de 3 años, 4 años, lo llevó al templo tal cual como se lo había prometido a su Dios, ¿cierto? Llevó ese niño y lo consagró a Jehová Dios. Se fue ella, lo dejó en el templo, digamos, lo dejó en la iglesia y se fue ella con su esposo. Y dice que Dios, al ver la actitud de esta mujer, le dio más hijos, ¿cierto? Le añadió, su bendición fue grande. Después de ser una mujer estéril que no podía tener hijos, Dios vio lo que ella hizo, cumplió su promesa, y entonces Dios la bendijo aún más. Amén, amén. Y vemos aquí que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué hacía Samuel en la casa de Dios? Ministraba, servía a Dios. Amén. A ver, ¿quién de aquí de las mamás sería capaz de entregar su hijo y dejarlo en la iglesia y ya no volver más por él, sino que lo regala? ¿Quién haría eso? A ver, de las mamás que están aquí. Su hijo pequeñito, por lo menos Mayer, ¿usted la regalaría a la niña y la deja acá en el templo? Acá la dejamos encerradita porque ella va a servir en el templo, va a vivir acá en la casa de Dios. Mire que dice que el joven estaba ¿en dónde? En el templo. ¿Dormía en dónde? En la casa de Dios, ¿sí o no? Entonces Mayer deja a la niña, lo piensa 3 veces. Decimos, si es para Dios, ¿sí será? Entonces mira que esta mujer dejó su hijo, se fue tranquila, y Samuel ministraba, iba creciendo, iba sirviéndole a Dios, hacía todo, hacía el aseo, servía, ministraba, le ayudaba al sacerdote a hacer las cosas de la casa de Dios, ¿sí o no? Siempre estaba Samuel en todo porque fue consagrado para eso, para el servicio de Dios, ¿sí o no? Y dice que aconteció un día que él estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ¿qué?
ver. ¿Qué quiere decir? Que Elí era un ancianito. Ya estaba viejito, ya Elí no podía ni leer. Ya Elí no hacía, digámoslo, no trabajaba de la misma forma como lo hacía tiempos atrás. ¿Sí o no? Ya estaba cansado, Elí ya era un anciano. Y dice la Biblia que Elí tenía 2 hijos. ¿Sí o no? Que también venían siendo parte del sacerdocio en la casa de Dios. ¿Sí o no? Esos 2 hijos de Elí, dice que, ¿ustedes han leído la historia? Alcen la mano los que han leído la historia de Samuel. Estos 2 hijos de Elí, ¿qué pasó con ellos? Eran rebeldes, eran desobedientes, estaban haciendo lo malo dentro de la casa de Dios. ¿Qué hacían ellos? Se robaban las ofrendas, las cogían para su propio bien. En el tiempo de antes, como no eran las ofrendas así, tanto económicas de dinero, sino que se llevaban la carne. Si usted criaba vacas, llevaba la mejor vaca a la iglesia para ofrecérsela a Dios. Y el sacerdote tenía derecho a una parte de esa ofrenda. De todo lo que ellos sembraban o lo que ellos hacían en la tierra, de todo traían a la casa de Dios, ¿cierto? Pero los hijos de Elí cogían esa ofrenda y la malgastaban, se la comían. Y dice ahí la Biblia, usted lee en el capítulo 2, ellos se cogían las mujeres de afuera y se acostaban con esas mujeres y eran siervos de Dios que ministraban dentro de la casa de Dios. Y Elí, siendo el sacerdote, cuando él miraba a sus hijos, él no los corregía, sino que permitía, como él ya estaba ancianito, aunque él les hablaba, los hijos ya no le hacían caso, ¿sí o no? Ya los muchachos decían, ese viejo ya yo que le voy a hacer caso, porque estaban rebeldes. Ese viejo por aquí sí que molesta. Y él le decía, le entraba por aquí y le salía por el otro lado. Y seguían haciendo lo malo, delante de Jehová Dios. Pero Dios todo, ¿qué pasa? Dios todo lo ve. ¿Sí o no? Y sigue diciendo el versículo 3. Samuel estaba, ¿qué? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿qué pasó? Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¿cómo, hermano? Jehová llamó a Samuel y ¿cómo respondió? Heme aquí. ¿Sí o no? Samuel se levantó, miren la historia. Se levantó Samuel corriendo pensando que era ¿quién? Elí. Ay, corrió, heme aquí. ¿Para qué me llama? ¿Para qué te sirvo? Mire que estaba él atento a todo. Como ya Elí era viejito y sus hijos no se preocupaban por él, Samuel estaba atento, preocupado por todo lo que Elí necesitaba. Y le dice, pero yo no te llamé, hijo. Ve y acuéstate. Elí no comprendía, Elí no entendía lo que estaba pasando con este joven Samuel, ¿cierto? Y dice el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. Por segunda vez Dios llama ¿a quién? A Samuel. ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Miren la vida de Elí. El muchacho va 2 veces. ¿Y Elí era qué? ¿Quién era Elí? El sacerdote. Y no comprendía lo que estaba pasando ¿con quién? Con Samuel. Al ver que el Samuel iba 2 veces, corrió ante él, ya después a la tercera vez que él se dio cuenta que algo estaba pasando. Bueno, pero yo no estoy llamando al muchacho. Entonces, ¿quién lo llama? ¿Quién llama al muchacho? ¿Cierto? Y dice el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Mire este pedacito. ¿Quién era Samuel? Creció en la casa de Dios, servía en las cosas de Dios, hacía todo lo que estaba dentro del templo, pero pasaba algo. ¿Qué dice aquí? Samuel no conocía ¿a quién? A Dios. Uy, hermano, tremendo, me impactó eso.
Samuel sirviendo, haciendo las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Atentos a su voz. ¿Cuánto tiempo usted y yo llevamos aquí en la casa de Dios? ¿O conocemos a Jesús? Piense usted ahí. ¿Cuánto tiempo usted conoce o ha escuchado de Jesucristo? Y mi pregunta es, ¿usted conoce al Señor? No, no es que no estoy hablando en lo espiritual, en lo físico. Nadie ha visto a Dios. ¿Usted conoce a Dios? No lo vemos porque nosotros no lo podemos ver porque Dios nadie le conoce. Pero ¿qué pasa con nosotros? Lo sentimos. Por la fe lo conocemos. Pero hay algo, esto se refiere a otra cosa. Samuel no conocía a Dios, no había tenido intimidad con Dios. Samuel no tenía intimidad con Dios, Samuel no hablaba con Dios, Samuel ministraba, cantaba, limpiaba, hacía el aseo, hacía una cosa, hacía la otra, pero Samuel no tenía intimidad con Dios. A eso se refiere la palabra. Por eso les pregunto, ¿ustedes conocen a Dios? La intimidad, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿cómo creen ustedes que uno conoce a Dios? No viéndolo físicamente. ¿Cómo, Dora? Orando, conversando con Él, como yo converso con Angélica, como yo converso con los hermanos, ¿cierto? Entre más yo converso con alguien, ¿qué pasa? Más lo conozco, ¿sí o no es así? Entre más converso con alguien, más lo conozco. Si yo no converso con la persona, yo no sé nada. ¿Sí o no? No sé absolutamente nada. Pero cuando conversamos, comienzo a comprender, comienzo a conocer a aquella persona. ¿Sí me entienden? Y Samuel ministraba, Samuel hacía las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Tremendo esto. Por eso yo les pregunto, ¿cierto? Pero no conocía a Dios. Entonces dice, ni la palabra de Jehová le había sido, ¿qué? Revelada. No había tenido revelación. Ese sacerdote no le había mostrado eso. No lo había llevado a conocer más de Dios. Ese sacerdote Elí lo tenía ahí sirviendo, pero no le había enseñado que nosotros debemos de tener intimidad ¿con quién? Con Dios. Como decía, yo les preguntaba y decía, Dora, ¿cómo tenemos intimidad con Dios? Orando, buscándole, estando. Mire, hermano, ahí nos damos cuenta que no basta nomás con venir a limpiar la silla, no basta nomás con levantar la mano y cantar, no basta nomás con leer la Biblia, porque muchos la leen pero no la entienden. Samuel no se le había sido revelada la palabra. ¿Y quién nos revela la palabra? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí muchas veces leen y no entienden? ¿Cierto? ¿Sí o no es así? Muchos leen la palabra, ay, pero yo no entiendo, ¿qué será lo que pasa? Necesitamos revelación. ¿Y quién trae la revelación? El Espíritu Santo. ¿Y cómo tenemos al Espíritu Santo? Cuando tenemos, ¿qué? Intimidad con Él. Amén. Este tiempo, hermanos, Dios nos está llamando nuevamente a que estemos atentos a su voz. Que usted y yo tengamos intimidad con Dios. Que usted y yo comencemos a conocer a Dios, hermano. Que Dios es tan real. Dios es tan real, hermano. ¿Sí o no lo creen? Dios no es cualquier cosa que usted le dice, no, Dios por aquí, no, Dios es real. Dios, si usted lo llama, Él se deja sentir. Si usted le dice, Señor, quiero sentirte, necesito más de ti, usted va a sentir esa presencia de Dios, hermano, porque dice que Él es espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? ¿Ay? ¿Dónde está el Espíritu de Dios, qué hay? ¿Seguro? Con libertad, hermano, pero dígalo con autoridad, hermano, sí. Yo les pregunto porque usted le dice, hay libertad. No, donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Si usted tiene al Espíritu Santo, debe tener libertad en su vida. Debe tener libertad en su corazón. Amén. Debe estar ocurriendo algo en su vida. Y Dios nos habla a todos nosotros. ¿Sí o no?
Dios tiene muchas formas de hablarnos. Quería decirles esto. Dios nos habla de muchas maneras. Yo mucho escucho que dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Tengamos cuidado con eso. Cuando usted dice, Dios me habló, tiene que estar seguro que fue Dios que le habló. No esté diciendo carrático, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. No, no esté diciendo todos los días eso ni carrático. Esté atento a la voz de Dios. Dios nos habla a través de ¿qué? ¿Qué creen ustedes? De su palabra, ¿sí o no? A través de un hermano, ¿sí o no? Dios nos habla a nosotros, voz audible. Pero hermano, muchas veces nosotros, me miraba algo y muchos dicen, Dios me habló, y muchas veces Dios no nos está diciendo nada, sino que es nosotros, mi yo, lo que está dentro de mí que me está hablando, y nosotros decimos, Dios me habló, cuando no es así. Amén, ¿me están entendiendo? Samuel, mire, escuchó la voz de Dios. Samuel se iba a acostar a dormir y cuando Dios lo llamó y le dijo, Samuel. Samuel lo llamó 3 veces. Si usted sigue leyendo la historia, Samuel, la tercera vez, Elí le dijo, es Dios que te llama. Cuando vuelve y te llama, dile, heme aquí, habla. Le dice Elí que le diga Samuel a Jehová, habla que tu siervo oye. Y ahí comenzó Samuel a entender que esa voz que le llamaba, que esa voz que le hablaba era Jehová Dios. Y comenzó, desde ese momento la vida de Samuel cambió. Desde ese momento Samuel fue un profeta. Ese joven se levantó como el que escuchaba. Mira lo que dice Samuel, dice, es escuchado por Dios y oído de Dios significa Samuel. Samuel es escuchado y es oído por Dios. ¿Sí ven eso? Samuel, en ese momento sus oídos fueron agudizados para escuchar la voz de Dios. Amén. Y eso es lo que usted y yo debemos de anhelar, hermano. Cuando Dios nos hable, Dios te puede hablar, como te decía, a través de la palabra. Cuando tú vienes al culto y tú tienes un problema, tienes alguna dificultad, allí Dios te habla, que muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y el pastor quién le dijo tal cosa? ¿No le ha pasado? ¿Y el pastor quién le dijo esto? No es el pastor. ¿Quién es el que nos está hablando? El Espíritu Santo. Dios nos está hablando porque Él es el que nos conoce. Por eso dice, esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos, porque Dios todo lo sabe. Amén. Dios todo lo sabe. Segundo punto, hermano, no espere que Dios siempre hable en el alboroto. Muchas veces porque ven que el otro está grite, hable y hable, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios, aleluya. Que tenemos que estar, ay, para que diga usted, ahí está Dios. Ahí está Dios. No, y se lo voy a confirmar que no es así. Vamos al primer libro de Reyes. Sí, señor. Primer libro de Reyes. Capítulo 19. Primer libro de Reyes 19. Amén. Me dicen amén cuando estén allí. Voy a leer desde el versículo 8 hasta el 13. Más adelantico está. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este es Eliseo. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino, escuchen, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Él está metido ¿dónde? Dentro de una cueva, ¿sí o no? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos,
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Quién lo buscaba? Esa mujer, Jezabel, para matar a Elías. Y él le dijo, sal fuera. ¿Quién le dijo sal fuera? Dios. Ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Uy, vino, vea, hermano, un viento que rompió montaña y eso quebraba y se estremeció la tierra. Y Elías dijo, oye, ahí viene Jehová, ahí viene Jehová. No, ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el viento, mire. Y tras el viento, ¿qué pasó? Uy, se comenzó a estremecer la tierra y Elías era así, se movía, se movía. Uy, la mano de Dios es poderosa. Ese terremoto grande, uy, hermanos, imagínense, aquí comencé a temblar ahorita. ¿Qué hacemos nosotros? Digan la verdad. Correr, ¿sí o no? ¿Para arriba o para abajo? ¿Para dónde vamos a correr? Para afuera, pero tenemos que subir o bajar. ¿Qué haríamos? No sabemos, ¿cierto? Y dice que Elías vino un terremoto, pero Jehová no estaba ¿dónde? En el terremoto. Tremendo, hermano. Y tras el terremoto vino fuego, hermano. Pero Jehová, ¿qué pasaba? Tampoco estaba allí. Y tras el fuego, ¿qué pasó? Un silbido apacible y ¿qué? Delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios estaba en el viento. Dios estaba en el terremoto. Dios estaba en el fuego. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde quería hablar Dios con Elías? En ese silbido apacible, esa voz dulce. Allí estaba Dios. No quiere decir que Dios no estaba allí, sí, porque Dios lo estaba haciendo. Pero en la voz de Dios, como Dios quería hablar con Elías, no era de esa manera, ni con el terremoto, ni con el viento, ni con el fuego, sino con ¿qué? Con una voz dulce, con una voz apacible, una voz que él pudiera escuchar, que una voz que fuera dulce para Elías, hermano. Por eso, hermano, yo le digo que no siempre nos dejemos llevar por las emociones. No siempre todo debe ser emoción. Dios también se mueve en la quietud. Dios también se mueve en la quietud. Dios también se mueve en la quietud. Dios también quiere que en su hogar usted le busque. Dios también quiere que usted se postre, adore, llore, busque esa presencia, porque también Dios está allí. Esté atento a la voz de Dios. No espere que tenga que venir un terremoto para que usted se estremezca y diga, ahí está Dios, y diga, ahí Dios me está hablando, hermano. No, deje la emoción, hermano, y aprenda a estar atento a la voz de Dios. Amén. Aprendamos a estar atentos, porque a todos Dios nos habla. Dios nos habla a todo y Dios quiere que su pueblo comience a estar atento, porque ahora, hermano, estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, y Dios quiere que su iglesia comience a tener el oído sensible para escuchar, para ser dirigidos, para ser guiados por Dios. Amén. ¿Sí me están entendiendo lo que les quiero decir? Para ser dirigidos por Dios. Como decía alguien por ahí, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Dios quiere que usted y yo estemos siempre atentos a su voz. Amén. A uno, vuelvo y le digo, a uno Dios les va a hablar, su voz audible. Pero no se deje confundir. No se dejen confundir, hermanos. Amén. No nos dejemos confundir. Yo les cuento, mire, hermano, antes de contarles esta pequeña historia, vamos a ver
historia de un hombre que Dios lo llamó. Y está en el libro de los Jueces. Váyase más atrás. Devuélvase un poquito. El libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Amén. Y este hombre se llama Gedeón. ¿Ustedes habían escuchado hablar de Gedeón? ¿Sí? Algunos sí y otros no. Jueces, capítulo 6. Amén. Voy a leer el versículo 11. Y dice así. Jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era del Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Este pueblo estaba siendo afligido por los madianitas. Todos se lo robaban, todos se lo llevaban. Y dice, y el ángel de Jehová, el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le dice a Gedeón, Jehová está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué Dios llama a Gedeón? Porque el pueblo estaba haciendo ¿qué? Abatido. El pueblo estaba haciendo ¿qué? Ultrajado. Y Dios necesitaba levantar un hombre que se levantara fuerte, que fuera valiente, que no tuviera miedo de nada, sino que fuera en el nombre de Jehová y luchara contra los madianitas. Y Gedeón, hermano, Dios lo llama y él dice, sí Señor. Dios le da una instrucción y él va y le dice, Dios le dice, va y derriba todos esos altares. Y Gedeón va y lo hace. Pero cuando se dieron cuenta, ¿quién fue el que derribó los altares? Ay, Gedeón, Dios mío. Porque cierto, ellos tenían su altar, un lugar donde tenían sus dioses. Y Gedeón va y los destruye. Y se dan cuenta que es Gedeón. Y Dios lo llama y le dice, joven, valiente y qué, esforzado. Varón valiente y qué, esforzado. Dios nos llama, pero Dios quiere que usted y yo seamos valientes. ¿Y qué? Y esforzados. Dios nos ama a los perezosos. Dios no ama a los que no se esfuerzan. Dios no los puede ayudar, hermano. Si usted se siente débil, si usted se siente que no tiene fuerza, te dice mujer, varón, valiente y esforzado. A esos son los que Dios llama. Que se esfuerzan, que así ya les duele una rodilla, que así ya les duela que no pueden más, así sea arrastrándose, lleguen a la meta y luchen. Amén. Y le dice varón valiente, forzado. Y mire que Dios llama a Gedeón. Y les voy a dejar la para que lo lean, porque me pongo a leer todo, no acabamos. Y dice el versículo 37 de ahí mismo. Miren lo que hace Gedeón cuando Dios lo llama, cuando Dios lo equipa y le dice, yo quiero que hagas tal cosa. Gedeón también escuchó ¿qué? ¿Qué escuchó? La voz de Dios, ¿sí o no? Elías, primero Samuel escuchó la voz de Dios, pero ¿qué pasaba? No lo conocía. Tuvo que tener intimidad con Dios. Elías escuchó la voz de Dios, pero la escuchó ¿cómo? Apacible, suave. No estaba ni en el terremoto ni en el fuego, ¿cierto? Y ahora Gedeón, Dios lo llama, también le hace un llamado específico a Gedeón. Y miren lo que pasa cuando él escucha la voz de Dios. El 37. He aquí, voy a leer el 36 para que me entiendan. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Mira lo que él le dice, si has de salvar a Israel, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Qué pasó con Gedeón aquí? A ver, ¿quién me dice? Una prueba, no. Pero ¿cómo? Pidió una señal. ¿Me entienden? Dios le habló. Y él le dijo, Señor, sí,
pero si tú me vas a enviar, si eres tú, yo sé que es tú, Señor, ¿cierto? Él hizo un sacrificio, usted ve más adelante, lee la historia, él sacrificó a Dios, le hizo una ofrenda a Dios, pero él le dice, Señor, si tú me vas a usar a mí para yo traer libertad a Israel, confírmame tu palabra. Gedeón no se fue a la loca, Dios le habló, pero pidió ¿qué? Confirmación. Gedeón pidió ¿qué? Confirmación de la palabra. Ahí es donde yo le digo, hermano, atentos a la voz de Dios. Usted cuando Dios le habla, Dios confirma su palabra. Dios confirma la palabra. Voy a poner un ejemplo. Miren, el otro día hablamos con la hermanita Angélica, ¿cierto? Con el respeto de la hermanita. Ella a Dios le puso un sentir, ¿sí o no? Ella le puso un sentir y yo no sabía. Y como nosotras siempre mantenemos hablando y nos vemos por la rejita, y habla y reímos, recochamos, volvemos y hablamos de Dios y volvemos. Cuando se me salió, ay hermana, tuve un sueño con usted, yo no soy soñadora de sueños tampoco. ¿Para qué le voy a decir, hermano, yo no sueño? Pero cuando sueño es porque Dios me está hablando, me dice algo. Y yo le dije, hermana, tuve un sueño con usted. Y la vi predicando. Le dije que sacábamos el bafle, que tenemos que sacar el bafle, ¿sí o no se lo dije? Y que usted predicaba. Ay, hermanita, ay, el Señor me está confirmando lo que ya me había puesto en mi corazón. ¿Sí o no? Confirmó el Señor lo que ya había hecho en ella. ¿Sí o no es así? ¿Me están entendiendo? Atentos a la voz de Dios. Y lo hizo la hermanita el sábado. Me ganó porque yo nunca he predicado en la calle y ya ella lo hizo. ¿Sí ven? Van creciendo más que uno. ¿Sí ven? Y la hermana dijo, sí, amén, yo sí voy a hacerlo. El Señor me habló, yo le decía, estábamos sacando los baffles, que estábamos hablando y predicando, y que usted predicaba, le dije. Porque el Señor sabe que yo le he dicho, Señor, bueno, algún día yo lo haré también. Señor, me vas a preparar, Señor, tú me vas a dar el poder. Y predicó la hermana y yo me acordé, así el Señor cómo hacer las cosas. Le confirmó, ¿sí o no? Cada uno tiene lo suyo. Si yo le decía al Señor, cada uno tiene lo suyo. Yo soy evangelista, ya no le da nada para hacer en la calle y hablar y predicar. No, ella tiene lo suyo. Pero Dios, ¿qué hizo? Le confirmó la palabra. Como lo pasó una vez yo siempre les cuento a ellos, tengamos atento a la voz de Dios. Yo iba en el bus hace mucho tiempo. Siempre cuento esto porque para mí me impactó. Impactó mi vida, marcó mi vida, ¿cierto? Marcó mi corazón, hermano, porque Dios desde que me llamó, para la gloria de Dios, no lo digo con desde que Dios me llamó, Dios me ha dado ese privilegio que Dios me dice las cosas, yo puedo escuchar, estoy atenta a la voz de Dios. El Señor me llamó y me marcó y me dio un oído muy sensible para yo escuchar cuando Dios me habla. Y yo era así como Gedeón, Señor, si eres tú, yo cuando el Señor me dice algo, yo también, Señor, eres tú. Ay, qué pecado. Y entonces, hermano, yo cogí y le dije, y yo iba en el bus, y el Señor me dijo, levántate y predica. Yo me hice la sorda. Escuchen, volvió el Señor y me llamó, levántate y predica. Y yo le dije, sí, ¿quién yo, Señor? Yo le dije al Señor, mira que yo hablo con el Señor así, yo no puedo. Yo le dije, yo nunca lo he hecho, le dije yo al Señor, así hablando yo con él, nunca he predicado en un bus, yo no me siento capaz. Y él volvió y me dijo, levántate y predica. Y yo le dije, no, Señor, yo no me voy a parar de aquí porque yo nunca lo he hecho. Mire que, o sea, yo digo, Dios es tan bueno conmigo porque Dios me habla y yo soy como tan contestona también con Dios. Cuando Él me dice muchas cosas me las pasan, entonces el Señor me dijo, ¿no quieres? Levanto a otro. Así me dijo. Ay, yo le dije, Señor, sí, perdóname, pero yo no puedo. Yo iba a sentar en ese bus y con la redargullida, como dice. Señor me está redarguyendo y yo, ay, yo no puedo, Señor, no. Entonces el Señor ya me dijo, ¿tú no quieres? Levanto a otro. Y bueno, y cuando vi otra persona adelante, iba en el bus, yo iba más atrás, se paró un muchacho y comenzó a predicar. Y ahí el Señor me cogió, tú no quieres, otro quiere. ¿Sí me entienden, hermano? Yo no quiero,
otro quiere. Y muchas veces, muchas cosas así yo le decía al Señor, pero le digo yo, Señor, pero yo no puedo, pero Señor, y el Señor me dice, tú no quieres, otro quiere, me dice el Señor, hermano. Entonces desde ahí yo estoy aprendiendo, cuando Dios me dice, haga algo, estoy aprendiendo a hacerlo, porque ya Dios me ha dicho, tú no quieres, yo levanto a otro que sí quiere. ¿Sí me entiende? Hay que estar atento a la voz de Dios. Si Dios te dice, levántate y predica, predica, hermano. Si usted va en el bus y Dios le dice, habla, hermano. Estemos atentos a la voz de Dios. No nos callemos, hermano, porque a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso. ¿Sí me están entendiendo? Si el hermano tío, el Señor le dice, levántate y háblale a tus amigos, hágale, que el Señor pone sus palabras en tu boca y el Señor va a llenar para que no quedes avergonzado, hermano. Pero no le digamos al Señor, pero Señor, yo no puedo. Mire lo que hizo Gedeón, le puso señal y Dios le contestó la señal, porque mire, dice, y aconteció así, el 38. Pues cuando se levantó de la mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Dios le respondió, ¿cierto? Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira, Señor. Ay, ya me respondiste, sí. No se encienda tu ira. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré, solamente una vez más, Señor. Otra vez con el vellón, por favor, Señor, no te enojes, Señor, por favor. Ahora yo te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío caiga sobre la tierra. Primero le había dicho que el vellón ¿qué? Quedara como mojado y sacó llenó un vaso, una vianda. Y ahora le dice Gedeón al Señor, Señor, no te enojes, por favor, no te enojes. Por favor, ahora que el vellón quede seco y todo se moje. Segunda señal. Y dice, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo ¿qué? Un rocío. Y ahí entendió Gedeón que era Dios que le hablaba. Amén. Y ahí entendió Gedeón que Dios estaba hablando a su vida. Hermanos, estemos atentos a la voz de Dios. A cada uno Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de la palabra. Dios te puede hablar, Dios te puede. Yo le preguntaba al Señor, por eso le digo, cada uno tiene su experiencia con Dios. Yo le he hecho muchas preguntas a Dios, cuando Dios no me las contesta a mí, así como yo les digo que me las habla a través de la palabra y me da la respuesta que necesito a través de su palabra. Amén. Cuando yo también le pregunto al Señor algo, utiliza a alguien y me da la respuesta de esa palabra, de lo que yo le he preguntado. Pero lo que Dios quiere, hermanos, si nosotros somos sus hijos, que estemos atentos ¿a qué? A la voz de Dios. Que estemos atentos ¿a qué? A su voz, hermano. Aprendamos a conocer de Dios. Busquemos más de Dios. Miren lo que dice el Salmo 5.3. ¿Qué dice el Salmo 5.3, hermano? ¿Quién me lo lee? Bien fuerte. Salmo 5.3. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Amén. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, ¿qué? Y esperaré. ¿Cómo vamos a tener intimidad con Dios? Buscándolo ¿cuándo? En la mañana. Ore, hermano, ore. Usted no se conforme nomás con venir al culto. No se conforme nomás con lo que le enseñan en el culto. Busque de Dios. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Aquí estoy, Señor. Yo quiero conocerte. Yo quiero saber quién eres tú, hermano. Y Dios se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Sí me han entendido? Oh Señor, de mañana oirás mi voz. Antes de usted irse a trabajar, antes de hacer cualquier cosa, hermano, ore. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Señor, yo quiero escucharte, guíame. De cuántas cosas Dios nos libre, hermano, cuando salimos a trabajar.
Si una persona se iba a accidentar, hermano, y si usted busca de Dios en la mañana, hombre, Dios guarda tu vida, Dios guarda nuestra familia, Dios nos guarda, pero si oramos, si le buscamos, ¿sí me entiende? Si estamos allí todos los días hablando, ¿con quién? Con Papito Dios. Y el Salmos 42, para que usted los lea, aprendan en el versículo Salmos 5:3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Y ahora el Salmo 42, voy a leer del 1 al 5. Dice, como usted le va a decir al Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras aún me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes, ¿de qué? De las aguas, así clama por ti mi alma, Señor. Dios quiere eso, que usted le diga, Señor, como aquel siervo, yo tengo hambre y sed de ti, Señor. Yo tengo hambre, necesito de ti, Señor. Todos los días necesito buscarte, todos los días estoy sediento, necesito conocerte, Señor. Todos los días, hermano, todos los días hable con Dios, porque Dios también se encuentra en la quietud. Dios también se encuentra en ese silbido apacible. No, Dios solamente se mueve cuando usted está acá moviéndose, danzando, cuando usted está ahí, dile, gritando. No, Dios también quiere que nosotros en la quietud, en la noche, en la oscuridad, cuando no hay ruido, cuando no hay nada, tú le digas, Señor, aquí estoy, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así, Señor, tengo hambre y sed de ti. Así, Señor, necesito conocerte. Así, Señor, mi alma te anhela. Así, Señor, mi alma te desea. Oh, Señor, eso es lo que Dios quiere, que usted y yo aprendamos a conocerle, que estemos atentos a lo que Dios quiere, hermano. No nos conformemos con vivir una religión. No, el evangelio es mucho más que esto. La vida cristiana va mucho más allá. No nos volvamos como al principio, como le pasó a Samuel, que no conocía a Dios. Dios quiere que usted desde ahora le conozca, que esta palabra se le revele, que esta palabra usted la lea y la pueda entender, que usted cuando clame, hermano, Jehová lo escucha. Amén. Estemos atentos, hermano, a la voz de Dios. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué pasa? Te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos a Dios, busquemos a Dios en la intimidad, busquemos a Dios todos los días, hermano, y ahora, mucho más ahora, hermano, que la venida de Cristo está cerca. Miren las noticias, miren lo que está pasando en el mundo se está acabando. ¿Y quién nos puede librar? Como dice el 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esperemos en Dios, esperemos en Dios. ¿Y cómo vamos a esperar en Él? Buscándole, orando. Vienen cosas más duras, hermanos, cosas más difíciles se van a escuchar, pero si clamamos y buscamos de Dios, hermano, nuestro espíritu no tiene por qué turbarse, nuestra alma no tiene por qué afligirse. ¿Por qué? Porque vamos a esperar ¿en quién?
en Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar en los momentos difíciles. Él va a ser tu proveedor. Él va a ser el que te va a sustentar en los momentos de angustia, de prueba. Ahí está el Señor, porque le vas a buscar, porque vas a buscarle en oración, porque vas a entrar en intimidad con Dios, diciéndole: Señor, aquí está mi alma que tiene hambre y sed de ti. Amén. Entonces,